videoconferencia internacional, secretos empresariales y patentes, aprendiendo a diferenciarlos para su aplicación en la empresa. Estimados amigos, como ustedes habrán visto en cada uno de estos días donde hemos tenido la oportunidad de poder compartir estos diferentes aspectos de la propiedad intelectual con importantes ponentes, como por ejemplo la doctora Valentina Delich. Ahora tenemos también la suerte de poder contar con Liliana Palomino, de la Dirección de Inversiones y Nuevas Tecnologías. Vemos cómo la propiedad intelectual forma parte de nuestras vidas, de cada una de nuestras actividades. Quizás muchos de nosotros estamos en estos momentos pensando en estas épocas de pandemia, en la Navidad, en cómo hacer para quizás no reunirnos o hacerlo virtualmente, ¿no es cierto? Que es a través de este ordenador, que seguro o celular que tenemos muchos de nosotros delante, ¿no? Y quizás recordamos lo que sucedió hace un año, 2 años, con melancolía, ¿no? Cuando quizás escuchamos los villancicos, nos preparamos para comprar los regalos, ir a la casa quizás de la mamá, del abuelo y celebrar estas fiestas navideñas, ¿no? Y cuando llegamos, encontramos varias cosas, ¿no? Y por allí alguno de nosotros por algún motivo de trabajo, estrés o gripe o sencillamente nos dolía la cabeza y el doctor nos había recomendado una pastillita, una paracetamol, por ejemplo, o cualquier otra medicina que también forma parte de la solución a un problema. Allí también se encuentran los aspectos de la propiedad intelectual, entre el tema del invento de la pastillita, o la música en temas de derechos de autor, o el aparato que sirvió para solucionar, o la marca de tal producto. Todo lo que estamos viendo en realidad, estamos inmersos dentro de un mundo donde la propiedad intelectual no forma parte ajena a nuestras vidas, sino al contrario, forma parte integral de nuestras vidas. Por eso es que esta serie de actividades académicas lo que entienden es a visualizar esas herramientas, cierto, especializadas para poder aplicarlas en esta reactivación económica que nosotros podemos emprender a partir de ahora a través de las diferentes experiencias, vivencias de cada uno de nosotros. Por eso tengo mucho gusto de poder presentar especialmente ahora a esta última sesión de los diferentes webinars. Ya comenzaremos el próximo año con otros internacionales, por supuesto, ¿no? En este caso tenemos el gusto de presentar en unos minutos más y darles las gracias, por supuesto, a la doctora Valentina Delich, quien es secretaria académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y también profesora especializada en propiedad intelectual de Flaxo, Argentina, ¿no? Y ahora tenemos la suerte también de contar con la doctora Liliana Palomino, quien es subdirectora del Registro de Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. Para quien las dejo con ustedes y les agradecemos nuevamente por su participación en esta actividad académica. Liliana, adelante, por favor. Muy bien, gracias José, muy buenas tardes con todos. Quiero darle la bienvenida a Valentina Dalich y por lo que me comentan en el programa, pues vamos a hacer una pequeña introducción respecto a este tema que nos convoca hoy, que son los secretos empresariales y las patentes. Cómo aprender a diferenciarlos dentro de una estrategia de protección de nuestras creaciones para la empresa y yo diría también cómo tenerlo en cuenta en las distintas etapas de la estrategia que yo como empresa o persona natural desee plantear para la protección de todo aquel activo intangible que nosotros hayamos desarrollado. Conversábamos hace un momento con Valentina y le comentaba que para nosotros los secretos empresariales están regulados en nuestra norma andina, en la decisión 486, y lo entendemos como aquella información que no ha sido divulgada, que la tiene su poseedor, habiendo tomado todas aquellas medidas necesarias para resguardar su calidad de secreta y que no sea cualquier tipo de información, sino esta información que va a tener un valor comercial y que va a brindarme una competitividad en el mercado justamente por ser secreta. Hablaba también que es importante que nosotros podamos tener en cuenta el concepto y la protección que me va a brindar el secreto empresarial, porque puede ser una herramienta utilizada previamente a la etapa de patentamiento, porque toda aquella investigación que yo he generado y que me va a dar como resultado una solicitud de patente,
pues debo tomar también sus previsiones de mantenerla como información no divulgada o tal vez en esta primera etapa como un secreto empresarial. Mm. Luego, de repente, ya tengo toda esta información, todo este desarrollo listo para presentar la patente, pero también debo pensar si justamente para el desarrollo que yo he creado me conviene el sistema de patentes Mm. y el plazo de protección de 20 años, o tal vez este desarrollo le podría sacar yo un mejor provecho y darme un mayor valor agregado, la protección que me va a brindar el secreto empresarial. Y un tercer punto a tomar en cuenta y vinculado entre las patentes y el secreto empresarial es que puede ocurrir que mi desarrollo no esté permitido que tenga una protección por patente, es decir, que no sea patentable. Y por lo Mm. tanto, para poder proteger también este desarrollo que he realizado, pues debo mirar a ver si la herramienta del secreto empresarial es la que finalmente le va a poder brindar protección a este activo intangible. Tener en cuenta también, además, que si bien la patente va a tener un plazo de protección con una fecha de vencimiento de 20 años, el secreto empresarial pues va a estar protegido en tanto esta información se va a mantener secreta. Por lo tanto, sí creo, y me parece muy importante la participación y la ponencia de Valentina, para poder aclararnos los conceptos básicos del sistema de patentes, en qué consiste el secreto empresarial y qué consideraciones debo yo tomar en cuenta para decidir por una o por otra forma, o en su defecto, iniciar con el secreto empresarial para luego participar y presentar mi solicitud a través del sistema de patentes. Bueno, y sin más, yo quiero dejarla a Valentina para que pueda, por favor, presentarnos su ponencia. Gracias. Bienvenida, Valentina. Gracias, Liliana. Gracias por tan excelente presentación que hiciste. No sé cómo lograste en pocos minutos dar los trazos centrales de secretos comerciales, patentes y estrategias. Maravilloso. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer para mí compartir una nueva reunión en Indecopi. En particular agradezco al director de la escuela, José Purizaca, pero también a todo su equipo que realmente hacen que estos encuentros funcionen de una manera absolutamente organizada, gracias Caterine en particular, que está ahí detrás de bambalinas organizando. Entonces, si me permiten, yo voy a compartir pantalla, así puedo organizar mejor mi ponencia. Acá estamos. Presentación con diapositivas, creo que es aquí. Acá, al principio. Bueno, ¿me confirmas, Liliana, que se ve bien la... Te confirmo que se ve, la vemos perfectamente. Perfecto. Entonces, bueno, en la reunión de hoy, entonces, vamos a abordar la cuestión de las patentes. Pero hoy nuestro trabajo es que, además de hablar de las patentes, como usualmente lo hacemos en las reuniones de Indecopi, incorporemos el concepto de secreto industrial, secreto comercial, know-how. Después vamos a ver un poco cómo nombramos a la información no divulgada, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a tratar de diferenciar las patentes y los secretos empresariales y de conversar cuáles serían las ventajas y las desventajas de uno y de otro. Como decía recién Liliana, no son excluyentes. Puede ser que una información no divulgada empiece siendo una información no divulgada, un secreto, y luego cuando uno reúne más datos o más know-how, se convierta en la base para pedir un patentamiento. O sea, no son figuras excluyentes. Uno tiene que tenerlas dentro de sus posibilidades. Entonces, en nuestra hoja de ruta de hoy, primero vamos a establecer las características de las patentes, después vamos a hablar de los secretos comerciales y vamos a poder establecer en qué casos conviene mantener una información bajo secreto y en qué caso deberíamos optar por una patente. Como muchos de ustedes saben, o si no saben, intuyen, no todos los conocimientos técnicos o tecnológicos constituyen un invento, porque hay requisitos legales para patentar un invento. Es decir, las empresas tienen
muchos conocimientos valiosos. Algunos de ellos van a ser patentables y otros no. Algunos de esos conocimientos valiosos podrán ser mantenidos en secreto y otros no va a ser posible. Y desde el inicio me gustaría aclarar, antes de que veamos en detalle las patentes y los secretos, de que el hecho de que estemos hablando de secretos o de mantener en secreto, nada impide que podamos comercializarlos, hacer transacciones sobre los secretos. Para eso existen los contratos de know-how, donde nosotros efectivamente somos capaces de utilizar esos secretos, no solo nosotros fabricando o explotando una creación, sino tercerizando su fabricación o explotación. Porque si no hablamos mucho de secreto y tengo miedo que quede implícito, por ser secretos no los podemos comercializar. Entonces, las empresas producen, digamos, productos o servicios diversos. Todas las empresas tienen activos intangibles, por ejemplo, tienen marcas, secretos comerciales, diseños industriales, tal vez publicaron o difundieron una obra protegida por derecho de autor. Pero tal vez es cierto que pocos hayan pensado o evaluado utilizar un sistema de patentes. Y eso ocurre porque a veces se tiene la idea de que el patentamiento es muy complejo y muy costoso, y a veces no se advierte con mucha claridad las funciones que por ahí pueden cumplir las patentes. Entonces, vamos a tratar de ir desmenuzando las patentes para también tratar de ser más afinados cuando pensamos en la posibilidad de patentar, ¿no? Entonces, conversemos un rato sobre patentes. Bueno, aunque es cierto que el derecho de patentes es, de todos los derechos de propiedad intelectual, tal vez el más exigente. De todos esos derechos que yo enamoré, marcas, diseños industriales, modelos industriales, derecho de autor, sea un derecho exigente. Es el que de alguna manera implica estándares muy altos de innovación, ¿no? Pero no es menos cierto que el derecho de patentes es un derecho muy robusto, muy importante. O sea, piensen que un derecho de patentes le da al titular del derecho el derecho de usar, gozar exclusivamente de su creación durante 20 años. Es decir, van a ser los únicos proveedores de un bien durante 20 años en el mercado. Es que es esto, o por este derecho de explotación exclusiva tan robusta, que se considera que el sistema de patentes es un sistema que está diseñado para incentivar o promover que yo innove, porque el premio es muy alto. Yo innovo, el premio que obtengo es ser el único en el mercado legalmente puede usar y explotar esa creación, o ese nuevo conocimiento, o esa información. O sea, quiero remarcar, es un sistema que otorga un premio muy importante en términos de presencia en el mercado a su titular, pero al mismo tiempo en que otorga ese derecho exclusivo, impone la obligación de divulgar el invento. Y esto es así porque es como una compensación por ese derecho tan fuerte que nos da. Es decir, tenemos la obligación de divulgar el invento para que la sociedad pueda conocer ese invento y desde ahí seguir inventando. Es decir, que digamos, el derecho de patentes exige la divulgación, va a ocurrir a los 18 meses la divulgación. Ahora, si quieren saber, les puedo contar cómo y por qué va a ocurrir, de qué manera ocurre y por qué en ese plazo. Y por otro lado, además, el derecho de patentes tiene un término, una extensión temporal. Esto quiere decir que la patente va a durar 20 años. Y cuando esa patente esté vencida, ese invento o esa creación pasa a integrar el dominio público. Cualquiera puede usarla. Es decir, es como decimos en esta presentación, obtener un derecho de patentes es obtener un derecho de uso exclusivo de la creación, es un derecho muy robusto, es un derecho que se puede obtener sobre un producto o sobre un proceso. Cuando uno lo obtiene sobre un producto, ese derecho es el derecho de impedir que los otros, sin su consentimiento, realicen
actos de fabricación, actos de uso, actos de ofertar para la venta, actos de importación, de venta. Cuando el invento es un proceso, son los mismos derechos. Es decir, cuando la patente sea de procedimiento, el derecho va a ser el derecho a impedir que terceros, sin el consentimiento y sin retribución, realicen ese acto de utilización del procedimiento. Y en ese sentido son los actos de uso, de oferta para la venta, importación, ¿no? Así que son, como les digo, un derecho muy, muy robusto. Por supuesto, los titulares de patentes también pueden ceder esos derechos o pueden transferirlas, ¿no? Y también, por supuesto, pueden concertar muchos contratos de licencia. Y en este sentido, los contratos de licencia, uno puede ceder los derechos, no solo cuando uno ya obtuvo la patente, cuando la patente ya está otorgada, sino que uno puede empezar a ceder, a transferir esa tecnología con la solicitud en trámite, ¿no? Con la solicitud en trámite. Eso es, no digo muy usual, pero en algunos países es bastante usual en algunos campos. Por ejemplo, en Argentina hay mucha investigación primaria, muy poca, por ahí menos investigación aplicada, porque hay menos por ahí inversión de riesgo para invertir en todos esos años que lleva desde determinar la posible función de una molécula hasta el producto final. Y entonces muchas veces ocurre que hay una creación teórica, pero se cede ese conocimiento a otras empresas cuando está todavía la solicitud en proceso, ¿no? Después de los 18 meses, cuando ha sido aceptada y publicada, para que sea otra la empresa que tal vez siga con esa investigación para desarrollar de ahí un producto específico. Entonces, bueno, el invento puede ser de un producto, de un proceso, y las patentes pueden obtenerse en cualquier campo de la tecnología. Sobre este punto vamos a volver más adelante, porque este es el principio general, que es que ningún campo de la tecnología está excluido per se. No podríamos excluir, por ejemplo, las patentes sobre alimentos porque son alimentos, o las patentes sobre productos farmacéuticos porque son productos farmacéuticos. Pero como bien hacía notar Liliana, hay exclusiones de patentabilidad. Entonces cuando uno está pensando en que tal vez el conocimiento, la información, el desarrollo está en lo que está trabajando puede ser patentable, una de las evaluaciones que uno tiene que hacer es si ese tipo de conocimiento no entraría dentro de la materia patentable, o sea, no estuviera contemplada en alguna de las exclusiones. Por ejemplo, en muchos países no se patenta la materia viva, las plantas y los animales, entonces hay que ser muy cuidadosa con ese tipo de patentamientos. Ahora, entonces, sobre este punto en particular de los campos de tecnología, vamos a decir que el principio general es que ningún campo de la tecnología está excluido. Pero sí las leyes tienen requisitos de patentabilidad con los que hay que cumplir, ¿no? Y exclusiones de patentabilidad. Entonces, bueno, resumiendo lo que veníamos charlando hasta ahora, lo que yo les quería hacer notar es que se trata de un derecho muy fuerte, son derechos exclusivos de uso y explotación, pero que tienen un tiempo de duración, que es 20 años. Que además exige la divulgación, y que además va a entrar en el dominio público a los 20 años. Y como les decía, esa divulgación va a ocurrir a los 18 meses, porque cuando ustedes inician un trámite de patentamiento, al solicitante de la patente se le pide que en el formulario divulgue la invención de una manera suficientemente clara y completa para que las personas que están capacitadas en la técnica puedan llevar adelante la invención. Algunas legislaciones pueden exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención, que conozca el inventor. Otras legislaciones, por ejemplo, piden que
se informe el origen de los recursos genéticos que utilizaron, y estaba leyendo en algún artículo que algunas legislaciones están empezando a exigir, por ejemplo, que los solicitantes de una patente declaren si han utilizado fondos públicos en la invención, ¿no? También quiero decirles que este derecho a exclusividad tiene algunas limitaciones, excepciones, es decir, la ley ha establecido que en algunas ocasiones ese derecho de exclusividad tiene que ceder, ¿no? Por ejemplo, en algunas legislaciones se prevé que no hay que pedir autorización ni otorgar remuneración cuando uno está realizando experimentación o investigación para seguir innovando, ¿no? O por ahí José hacía mención al inicio de la charla de la situación de pandemia en la que estamos, inmersos, y bueno, y una de las limitaciones y excepciones que la ley de patentes contempla son las situaciones de emergencia médica o sanitaria, ¿no? Ahora bien, hasta aquí lo que hemos hecho es describir la importancia, tal vez legal, económica, que tiene obtener un derecho de patente sobre un invento. Pero todavía no hemos dicho qué es un invento, o cómo sabemos que estamos frente a un invento. Y ahí, bueno, algunas legislaciones dan una definición de invento, otras no tienen una definición de invento, pero lo que sí tienen todas es los requisitos o las características que debe cumplir una creación para ser patentable, ¿no? Entonces, puede ser que haya alguna legislación que traiga la definición y diga que, bueno, un invento es una creación del intelecto o la solución técnica a un problema, pero más importante al hecho de que traiga una definición de qué es un invento, nos interesa que nos diga los requisitos. ¿Qué requisitos tiene que cumplir una creación para que yo pueda llamarle invento y por tanto sea patentable? Entonces, aquí entran a jugar los requisitos de patentabilidad: la novedad, la altura inventiva, la aplicación industrial. Fíjense, la novedad está, digamos, de un invento, se relaciona con su no divulgación. Mire cuántas veces utilizamos en la charla de hoy la palabra divulgación y lo fundamental que es para nosotros el eje divulgación, no divulgación. Porque la novedad de un invento se relaciona con su no divulgación. Es decir, nosotros consideramos que algo es nuevo si esa creación o ese invento no está en lo que nosotros llamamos el estado de la técnica, sino es nueva la invención que no está en el estado de la técnica. ¿Qué es el estado de la técnica? El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos, que se han divulgado hasta el momento en que alguien presenta la solicitud de patentamiento en una oficina de patentes. O sea que lo que yo para la oficina de patentes, para evaluar que una creación es un invento patentable, lo que va a hacer es determinar si a la fecha en que yo llevé ese formulario y les dije, esta es mi creación, eso que yo estoy describiendo está o no divulgado en el estado de la técnica. Bueno, además está decirles que, por supuesto, la ley, la mayoría de las leyes contemplan que si fue el inventor mismo el que en una exposición, por ejemplo, divulgó su invento o en una publicación, hay un lapso en el cual le reconocen que esa divulgación no quiebre la novedad, su propia novedad no va a quebrar. Pero lo que también quisiera remarcarlas es que la novedad es como requisito es absoluto, o se es nuevo o no se es nuevo. Y la novedad es mundial, es decir, cuando ustedes presentan una creación al Indecopi, el examinador, el que examine, el examinador de su solicitud, cuando haga la pesquisa internacional en los documentos disponibles para mirar el estado de la técnica, no lo va a hacer solamente en el Perú, sino que va a hacer una búsqueda internacional. Entonces, por un lado, que no esté en el estado de la técnica, que no haya sido divulgado. Pero además de que no esté, divulgado, las leyes exigen otro requisito, que es la altura inventiva. Y algunas legislaciones se refieren a la altura inventiva como la no
obviedad. Es decir, bien, hay muchas cosas que tal cual ustedes la describen no existen en el mercado, ¿no? O en el estado de la técnica, más, para ser más precisa. Pero eso no quiere decir que sean un invento, porque capaz que son una obviedad. No sé si ahí queda más claro el vínculo entre la altura inventiva y la obviedad. No se tiene que poder derivar obviamente del estado de la técnica, porque si no, no tiene la suficiente entidad para ser invento. O sea, el desarrollo que ustedes están presentando no debe poder deducirse de un documento particular o de una combinación de varios documentos pertenecientes al estado de la técnica de esa cuestión, ¿no? Así que bueno, ese invento no debe deducirse del estado de la técnica de una manera, digamos, evidente u obvia para una persona normalmente versada en esa materia técnica. Y por último, su creación tiene que tener aplicación industrial, es decir, una invención va a ser considerada susceptible de aplicación industrial cuando pueda reproducirse o utilizarse en cualquier campo de la industria. Estos requisitos son muy importantes, porque los criterios con los que consideremos cumplidos van a determinar si estamos, por ejemplo, frente a un invento o frente a un descubrimiento. Y la ley de patentes se aplica a los inventos, aunque no lo defina. Aunque no diga un invento es tal cosa, el objeto son los inventos patentables. También se podrá determinar que algo novedoso tal vez no tiene algo, a pesar de ser nuevo, es una innovación incremental y entonces no va a tener suficiente altura inventiva y entonces no va a aplicar para una patente. Pero como bien les decía Liliana, atención, porque esa información puede ser que sirva a otras formas. Puede ser que efectivamente dé lugar a un secreto, a que quede como un secreto industrial y después vemos cómo hacemos para protegerlo, o puede ser también que utilice una forma más pequeña de patentes, la patente de utilidad. No es la patente de invención, una patente un poco más pequeña, tiene un proceso un poco más sencillo, otorga un derecho exclusivo que dura menos años, pero es otra de las herramientas que la propiedad intelectual ofrece para poder utilizar nuestras innovaciones con mayor seguridad. En nuestro caso de hoy también es muy importante que nosotros chequeemos estos requisitos para poder decidir exactamente qué hacemos, si lo mantenemos en secreto o intentamos la vía del patentamiento. Entonces, déjenme terminar de redondearles cómo funciona el sistema de patentes, así ustedes pueden tener la lógica más terminada. Una de las dimensiones legales de las patentes que yo no quisiera dejar de transmitirles es que las patentes son territoriales. Esto es muy importante, porque también esto hace parte de esas variables que ustedes tienen que considerar a la hora de cuál es la mejor estrategia para gestionar sus activos intangibles. Las patentes son válidas en el territorio en el que se otorgan. Es decir, si yo solicito una patente en el Perú, lo obtengo solo tendrá valor en el Perú. Si yo quisiera obtener una patente en Argentina o en Estados Unidos, debo presentar la solicitud en Argentina y en Estados Unidos o en cualquier otro mercado en el cual yo quiera hacer uso de los derechos exclusivos. Así que es muy importante evaluar en qué mercados yo ya sé, porque tengo un socio extranjero, hay otros mercados involucrados, desde el inicio yo ya puedo tener una idea de si voy a necesitar o no solicitar patentes en otros mercados. Ahora, justamente, como las patentes son territoriales, desde el inicio mismo del sistema de patentes, muy tempranamente el sistema de patentes se internacionalizó, porque ustedes fíjense que al no haber instrumentos internacionales, había mucha incertidumbre acerca de cómo se protegían estos derechos de propiedad industrial en el extranjero.
Y si uno le sumaba a la incertidumbre de que uno no sabe porque no conoce la legislación extranjera, lo que va a pasar con mi creación en el extranjero, le suma a que algunas creaciones son fácilmente replicables o copiables, uno puede advertir con mucha facilidad que la incertidumbre más la facilidad de copia generaron rápidamente hubiera compromisos internacionales, bien temprano. Y para darles una idea, la convención internacional que regula los derechos de propiedad industrial es una convención del año 1883. Esto quiere decir que teníamos un tratado internacional sobre derecho industrial antes de que existiera la Organización de las Naciones Unidas. ¿Okay? O sea que, fíjense que efectivamente tenemos convenios internacionales, y estos convenios internacionales lo que hacen es establecer estándares mínimos de protección. Es decir, estos estándares internacionales, no la Convención de París, que es de 1883, instrumentos más nuevos. En particular, nosotros utilizamos un acuerdo que es el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al comercio, es del año de 1995. Pero les quiero decir que lo que hacen los tratados internacionales es establecer estándares mínimos de protección, para que en todos los países, de mínima, sepamos cuál es la protección que tenemos. Entonces, que una patente dura 20 años en el Perú, en la Argentina y en Estados Unidos. Varios estándares de protección, pero lo que me interesa acá señalarles de la dimensión internacional es que si ustedes ya saben que se van a internacionalizar, en realidad tienen que, porque tienen un socio extranjero o el motivo que sea, digamos, tienen que considerar en sus planes utilizar un sistema internacional, que es el sistema establecido en un tratado, que es el Tratado de Cooperación de Patentes, y del cual el Perú es parte. Es el sistema de PCT, lo llamamos nosotros, Patent Cooperation Treaty. Entonces, en el sistema internacional, que es algo que ustedes también deberían incorporar como parte de del cuadro completo, el sistema de patentes internacional lo que les permite es que ustedes hacen una solicitud internacional de patente, entonces esa solicitud se somete a una búsqueda internacional, la hace una de las administraciones encargada por la OMPI, por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esa administración o esa oficina encargada va a hacer un informe de búsqueda internacional para ustedes, donde lo que va a hacer es va a listar y va a enumerar todas las referencias y todos los documentos publicados que pueden afectar la novedad de la invención de ustedes, y también va a emitir una opinión escrita, preliminar, una opinión escrita preliminar, no vinculante, que va a decir si para ellos o para esa administración esa invención podría satisfacer los criterios de patentabilidad, especialmente la novedad. O sea, lo que va a buscar es la novedad. Con eso ustedes tienen un primer estudio y pueden decidir. Ustedes retiran la solicitud y trabajan un poco más sobre esa información en base a los comentarios que le dieron, o tal vez tienen una búsqueda suplementaria que buscan en determinados mercados o en determinado idioma, ¿no? Para saber si efectivamente estarse más seguros antes de presentar esa solicitud de patentes, pidan un examen suplementario para estar seguros, y ahí ustedes, bueno, tienen un tiempo X para decidir si siguen adelante con el trámite de patentamiento o desisten, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta acá, digamos, ya tenemos una idea bastante detallada, les diría yo, de qué es una patente, de cuál es la lógica de una patente, de qué derechos me da una patente, de qué requisitos necesito para solicitar, qué tengo que probar para obtener una patente, y si yo ya tuviera en la cabeza la idea de, digamos, de ir hacia otros mercados, yo tengo desde el comienzo evaluar digamos, esta posibilidad de, en vez de hacer una solicitud nacional primera, tal vez ya iniciar con una solicitud internacional. Entonces, yo creo que podríamos entonces pasar
Entonces, ¿qué nos aporta la patente? ¿No? Las patentes nos aportan un derecho de explotación protegido por la ley, ¿no? Eso es lo que una protección muy fuerte, ¿no? De la ley de la ley de patentes, una protección muy fuerte, que incluye medidas cautelares, provisorias, etc. Nos puede permitir generar ingresos mediante licencias. Digamos, conceder una licencia de una patente significa simplemente yo autorizo, yo como titular estoy hablando, perdón que a veces hablo en primera persona, el titular autoriza a otro particular, a una organización, a otra empresa a fabricar, a utilizar y a vender la invención patentada, ¿no? La concesión se va a realizar siempre de acuerdo a condiciones que van a incluir la cuantía del pago, van a incluir un propósito concreto, tal vez incluyan un territorio determinado o por ahí un determinado de tiempo. Y uno puede licenciar por las más diversas razones, o sea, en ese sentido hay infinidad de razones como infinidad de circunstancias que pasan en las empresas. Puede ser que uno no tenga las instalaciones necesarias para fabricar esa invención y entonces puede permitir que otros la fabriquen, o que yo prefiera quedarme con este mercado y ceda a otros mercados, o bueno, hay tantas posibilidades como ustedes pueden imaginar. Pero lo que sí queda claro de las patentes, si tenemos que hablar de qué me aporta o qué beneficios tiene, es que es un derecho de explotación protegido por la ley muy fuertemente, que puede generar ingresos mediante licencias, que puede aumentar el valor de las medianas y pequeñas empresas porque la hace mucho más confiable para otros inversores y para los bancos. Y también a lo que habíamos discutido en alguna otra reunión del INDECOPI, cuando discutíamos también sobre las MIPES y las patentes, puede ser que deberíamos considerar el periodo de exclusividad que nos da una patente, nos va a permitir recuperar tal vez parte de esa inversión importante que hicimos, o nos va a permitir de una manera transparente intercambiar tecnologías contra otras empresas. Es decir, eso es muy, muy común, por ejemplo, en los teléfonos celulares, las licencias cruzadas, ¿no? Hacen pool de patentes muchas empresas y para los celulares. O como decíamos antes, porque puede ayudar a obtener financiación para el desarrollo de un nuevo producto, o expandir la empresa a nuevos mercados. Hasta acá hablamos mucho, mucho de patentes, y creo que ya todos tenemos claro, digamos, si una parte de nuestros activos y nuestra estrategia. Pasemos ahora a nuestra otra herramienta, que es el concepto de secreto empresarial. Hacemos ahora el secreto. Supongamos que nosotros tenemos cierto know-how, cierto conocimiento, cierta creación, desarrollo de un producto, no estamos muy seguros qué hacer, me escucharon recién hablar, y no están seguros de que efectivamente cumplan con los estándares de patentabilidad, o tal vez están pensando en los costos, en los tiempos, y les parece que no son los apropiados para su estrategia, o les gustaría tener mucho más que 20 años, porque les parece que es una tecnología que no va a tener una obsolescencia rápido, así que la quieren utilizar más que 20 años, ¿no? Entonces, hablemos ahora un poco de secretos empresariales o de secretos comerciales. Este punto yo lo que les diría es que ustedes van a notar que hay muchas denominaciones. Algunos se refieren al secreto industrial, otros dicen información confidencial, otros dicen información no revelada, otros hablan de secreto comercial, de secreto empresarial, know-how. Así que la normativa internacional, que es la del Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al comercio, habla de información no divulgada, ¿no? Esa es la expresión que utiliza. Pero bueno, yo particularmente tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Jorge Kors en Argentina, que hizo su tesis de doctorado hace muchísimos años, estoy hablando sobre secretos industriales, y
es un libro como pionero en know-how y secretos industriales. Entonces lo tomé para esta presentación y quisiera compartir con ustedes algunas definiciones sobre qué es el know-how o los secretos industriales, para ayudarlos a ustedes a imaginarse si lo que tienen es un secreto industrial, un secreto comercial, un secreto empresarial, qué clase de información es. De acuerdo al profesor Kors, es el know-how o saber hacer, es aquel conocimiento técnico que no está patentado, sobre el cual se han tomado debidas precauciones para no difundirlos. Se han tomado debidas precauciones para no difundirlo. Hay secretos industriales y secretos comerciales, son como especies de una categoría más amplia, que son los secretos empresariales. Es decir, los secretos industriales son atinentes a la manera de fabricar un determinado servicio, y los secretos comerciales a las condiciones de distribución de los productos, a la organización interna de la empresa o de las relaciones entre empresa y clientela o proveedores. Así pues, dice Kors, entre los secretos empresariales están comprendidos igualmente los que tienen por objeto descubrimientos científicos, esto es, por ejemplo, resultados de investigación científica de base, aún no se encuentran en condiciones de ser empresarialmente explotados, pero que por su naturaleza podrían ser aptos para ser incorporados, después de ser desarrollados a través de investigaciones aplicativas, a los procesos de producción o comercialización de bienes, prestación de servicios u organización de la actividad empresarial. Lo estoy leyendo tal cual como está en el libro de Jorge Kors, porque me parece clarísimo en términos tal vez de distinguir secretos industriales de secretos comerciales. Me anoté acá otra definición, esta es de Farina, dice que el secreto industrial consiste en técnicas o procedimientos industriales descubiertos o creados por una empresa que no llegan a tener entidad suficiente para ser tutelados mediante una patente de invención, modelo o diseño industrial, pero que le permiten a la empresa lograr determinada calidad, menores costos, imprimir a sus productos características especiales. Eso sería un secreto industrial. Pérez Miranda, que es un catedrático mexicano, también considera que el secreto industrial y el know-how son sinónimos, da lo mismo que digan uno u otro, y lo define como el conjunto de conocimientos, información organizada de ellos que pueden ser transferidos, dice Pérez Miranda, porque constan en soportes materiales que le dan a una empresa ciertas ventajas frente a la competencia, o que le da la posibilidad de permanecer en el mercado en situación similar a la de los competidores y que se mantiene oculto. O sea que Pérez Miranda le agrega un requisito tal vez que los otros no, que da una ventaja competitiva, que la da, obviamente la da, pero no todos la incluyen dentro de la definición de un know-how. Por ejemplo, en Argentina también hay algunos autores que dicen, bueno, habría que diferenciarlos, no se pueden usar como sinónimo, porque el secreto industrial, por ejemplo, yo lo podría ceder en un acto único, pasarte mi secreto como información que está contenida en un manual, por ejemplo, mientras que el know-how nos da la idea de una ejecución continuada, ¿no? Además de que el know-how en la Argentina podría no ser un secreto industrial, podría ser mucho más amplio que un secreto industrial, ¿no? Porque el secreto industrial son como técnicas o procedimientos con características bastante parecidas a un invento, un modelo, un diseño industrial, que tienen valor por sí mismo, porque no llegan a tener los requisitos necesarios para ser tutelados, mientras que el know-how es un concepto muchísimo más amplio, podría ser un conocimiento práctico, puede ser experiencias, podría ser habilidad técnica, no necesariamente coincidir con lo que es un secreto industrial. Entonces nosotros efectivamente diferenciamos entre secreto industrial y know-how. Entonces, estas son todas definiciones que yo les traje para que ustedes, que por ahí no están tan expuestos a la noción de secreto empresarial o secreto industrial, puedan tratar de ver si sus propias actividades encajan o están cubiertas en alguna de esas definiciones. Cuando nosotros seguimos la normativa internacional, que es la normativa que nos cubre a todos, o sea, nuestro paraguas legal, nosotros
sabemos que para configurarse un secreto industrial tiene que tener entonces algunos elementos. Esos elementos son que obviamente la información o conocimiento debe ser secreta, en el sentido de que esa información como conjunto o en su configuración y composición precisa, como está, de sus elementos, no sea conocida ni general ni fácilmente accesible a las personas que normalmente manejan ese tipo de información del que se trate. Es algo así como considerarlo el secreto desde el punto de vista objetivo, sea secreto. También tiene que poseer un valor comercial efectivo o potencial, por el hecho de ser secreto. Y también que la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreto. Y por eso yo rescato especialmente cuando Liliana abrió, yo les dije, la exposición de Liliana fue maravillosa, en 3 minutos dio en la tecla de todos los elementos, de ser muy cuidadosos y establecer rutinas y digamos, maneras de manejar la documentación sobre las tecnologías y el know-how en las empresas es fundamental, ¿no? Fundamental. Porque tenemos que legalmente haber, digamos, debemos legalmente haber adoptado medidas razonables para mantenerlas secretas. Eso es más bien un elemento subjetivo, no objetivo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo gestionamos esta información secreta y cómo la protegemos, ¿no? Bueno, la gestión, como les decía, como yo creo que Liliana adelantó en su presentación, la gestionamos adentro de la empresa de muchísimas maneras a la información confidencial. Primero hay un deber de reserva de los empleados. Yo no estoy segura exactamente cómo es la regulación laboral en el Perú, pero en nuestra normativa laboral, en nuestra ley de contrato de trabajo, que es el marco regulatorio, hay un deber de reserva de los empleados. Además, hay compromisos de confidencialidad. Muchas veces se toman dentro de la empresa. En algunas empresas también hay manuales de cómo se maneja la información confidencial. Pero además, en muchas empresas hay medidas físicas de resguardo de la información confidencial, medidas físicas, o sea, la información confidencial está en un lugar no accesible, protegida técnica y tecnológicamente hablando. O sea que adentro de la empresa, la información confidencial se protege de muchas maneras. Hacia afuera de la empresa también hay varias maneras en que la gestionamos y varias maneras en que la protegemos. ¿Cómo la gestionamos? Cuando queremos gestionar información confidencial, hacemos convenios de confidencialidad. Esos convenios de confidencialidad pueden ser unilaterales, donde una sola parte está obligada, pueden ser bilaterales, podemos armar compromisos de confidencialidad con evaluadores, con otros empresarios, y en general un acuerdo de confidencialidad es un acuerdo que tiene bastante sencillo, por decirlo de alguna manera, su estructura, tiene, bueno, las partes, tiene un objeto, que es la promesa de mantener la información en secreto, una definición de qué es lo que se considera información confidencial, las obligaciones de las partes, de la receptora y de la poseedora de la información, la vigencia, la ley aplicable y la jurisdicción competente si va a ser algún lío, ¿no? O si se va a generar algún conflicto. Así que esa es la manera en que gestionamos la información confidencial. Y luego, y después, ¿cómo la protegemos? Podría ser la pregunta. Entonces, esta es cómo la protegemos. El estándar internacional dice que la información confidencial está protegida contra el uso deshonesto comercial. Esto quiere decir que está protegida por las leyes de defensa de la competencia. Entonces, por un lado, puede haber normas específicas. Por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos la ley de confidencialidad. Es una norma específica que regula el uso de la información confidencial. También nosotros tenemos dentro de la ley de patentes una norma para el uso de la información confidencial o el deber de reserva de los empleados. También la tenemos en la ley de contrato de trabajo. También está
incluida, digamos, la protección en la defensa de la competencia, y también esa protección civil puede surgir, o administrativa en defensa de la competencia, o la civil puede surgir de la violación de un contrato, si es que hay un contrato. O sea que los niveles de protección de la información confidencial son distintas. En ese sentido, la normativa internacional que se ocupa de la información no divulgada escribe que todas las legislaciones tenemos que garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, y que tenemos que impedir que esa información confidencial sea utilizada por terceros sin el consentimiento, y que agrega, la normativa internacional lo que agregó es que se considera contrario a los usos comerciales honestos incumplir contratos, abusar la confianza, instigar a la infracción o adquirir la información no divulgada por terceros mediante, bueno, dolo o negligencia grave, ¿no? La ley argentina de confidencialidad casi les diría que replica la normativa internacional. Lo único que por ahí agrega es que la ley se aplica a información que consta en documentos, medios electrónicos, etc. Y Bueno, como Valentina, parte... aquí solo, si me permites una pequeña interrupción, Sí, y ya que estás hablando aquí de temas de normativas, sí. solo para comentar, y en el caso peruano, efectivamente los contratos laborales tienen cláusulas, pueden contener cláusulas de confidencialidad, y hay deber laboral de mantener la reserva de esta información, porque inclusive podría constituir desde el punto de vista del derecho laboral una falta grave como causal de despido. Ujú. Desde el punto de vista empresarial, cuando uno accede a un secreto empresarial como parte de mi contrato laboral o de la relación que pueda tener con la empresa, y existir este deber de resguardo, si utilizando medios desleales uno Ujú. accede a este secreto, infidencia, falta del deber de confidencialidad, tenemos nosotros las normas de la competencia desleal. La ley de la competencia desleal peruana contiene una causal referida a la violación de secretos empresariales. Como te comenté, en nuestro caso no tenemos, por ejemplo, en el Código Penal disposiciones relativas a la divulgación de secretos empresariales como un delito. Aquí se sanciona en la vía administrativa a través de las normas propias de la competencia desleal y en particular de la causal de violación de secretos. Ahora, en una vía civil, si es que pudiera dar lugar a una indemnización por daños y perjuicios, también estaría expedita esta vía para demandar a través de ya el Poder Judicial. Solo ese tema, un poco para hacer el paralelo con la normativa argentina que bien nos venías explicando. Gracias. Impecable, Liliana. Yo les dije, Liliana, es increíble, es increíble. Perfecto. Entonces, miren lo que me quedaba nada más. Me quedaba solamente ya para ir cerrando la gestión, la protección, para ser muy claros en cómo diferenciar las patentes de los secretos, ¿no? Primero hay una diferencia clara de robustez jurídica. Yo no sé, Liliana, después tal vez me puedes dar también tu apreciación. Pero un derecho de patente es un derecho muy fuerte, exigible judicialmente de una manera con muchos más, digamos, dispositivos legales que están listos para garantizar la observancia del derecho de patente, comparado con un secreto comercial. La temporalidad por ahí juega más a favor del secreto comercial, en tanto y en cuanto la temporalidad en la patente está limitada a 20 años y de un secreto comercial puede durar todos los años en que yo sea capaz de, digamos, de mantener en secreto el secreto. Y los costos también son distintos, digamos, desde ese punto de vista casi te diría que el secreto comercial es gratuito en algún sentido y lo comparamos con el costo de patentar y de mantener la tasa de patentes. A veces uno no patenta porque una empresa no quiere hacer pública la información y en otras porque no cumple con los requisitos de patentabilidad, ¿no? Y yo me parece que sin duda el estado de la técnica o la estrategia comercial o empresaria va a influir en la decisión de patentar o no, o de mantener en secreto un determinado desarrollo. Entonces, en general la duda se plantea porque hay costos asociados al proceso,
Pero yo creo que algunas claves para poder empezar a pensar si uno decide mantener el secreto es determinar cuán fácil es replicar nuestro producto. Esa tiene que ser parte de nuestra evaluación. Porque, digamos, si el secreto se plasma en un producto innovador, el producto puede ser inspeccionado, analizado, ¿no? Hasta uno podría hacer ingeniería reversa para mirarlo de todos lados y reconstruirlos. Por ende, otros podrían como descubrir el secreto y por tanto utilizarlo. Entonces yo siempre pienso que, bueno, que tener un secreto a veces no es fácil. Es cierto que existen los acuerdos de confidencialidad y por eso es muy importante gestionar de una manera muy profesional los activos de propiedad intelectual. Lo primero que uno piensa es, ¿tengo acuerdos de confidencialidad, por ejemplo, con mis proveedores? O si alguien viene a hacer una visita a mi planta, ¿va a ser obvio el secreto? ¿No? Por otro lado, si estamos obligados, por ejemplo, hay productos que obligan a declarar los componentes a un nuevo producto, como en el caso de los medicamentos o los alimentos, y una vez que el secreto se divulgue, bueno, eso va a tener acceso a todos. Yo les preparé unas estrategias, unos power de estrategias como para ordenar un poco y hacer un hilo conductor de qué suelen hacer digamos, las empresas a la hora de gestionar sus activos intangibles, y es, bueno, todas realizan un arqueo de activos intangibles, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los activos que yo tengo? Siempre es una buena práctica gestionar de manera documentada adentro de la compañía todo. Cuando uno establece relaciones de cooperación y colaboración mediante instrumentos claros en relación a la propiedad intelectual y a la información no divulgada. Cuando estoy desarrollando nuevos procesos o productos, ser cuidadosos la divulgación, porque es lo que me va a quebrar la novedad en el caso de que sea patentable, evaluar si la innovación es patentable y también la obsolescencia de la tecnología, porque pensemos también que un proceso de patentamiento suele durar entre 3 y 5 años, entonces si la tecnología de la que estoy hablando va a tener un ciclo demasiado rápido en el mercado, hay una patente de invención no sea el camino mejor, o si uno mejora un producto existente, si tal vez en vez de ir por una patente, no tengo que ir por una patente de utilidad, o si dudo entre patentar y mantener el secreto, evaluar cuánto uno puede mantener ese secreto, esto que decíamos antes, cuánto el secreto se revela poniendo simplemente el producto en el mercado, evaluar los riesgos de cuán replicable es el producto o el proceso, si uno va a transferir la tecnología mediante qué instrumento, eso sería, si yo ya sé que no soy yo el que la va a explotar, cuál es el instrumento más apropiado para transferir, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, si la decisión es patentar y no mantener en secreto, digamos, tener en mente los costos de mantener, de patentar y mantener, y dónde patentar, si solo en el país, en otros países, cuáles países, dónde quiero comercializar el producto. Yo tuviera que sintetizar todo esto que estamos hablando, yo diría que la protección mediante secretos, en particular comparado a la de patentes, no implica costos de trámite de registro, no cumplo con formalidad alguno, tiene efectos inmediatos, puede durar un tiempo ilimitado, pero no otorga derechos exclusivos, la protección no es formal, si está inserto en un producto innovativo, puede ser descubierto a través de ingeniería reversa, la observancia es un poco más complicada y un poquito más débil que una observancia de patentes, y si alguien desarrolla la misma información mediante medios legítimos, la puede utilizar. Esa sería tal vez mi síntesis final de este conversatorio. Espero haber sido clara en la exposición. Muchas gracias, Valentina. Quería agradecerte, la verdad, muy clara tu exposición con aquellos aspectos relevantes y principales, tanto de las patentes como de los secretos empresariales. Un poco tomando todo lo que nos has dicho, yo podría resumirlo en que, por un lado, tenemos que las patentes nos van a proteger esas invenciones que son soluciones técnicas a problemas técnicos que deben estar obligatoriamente protegidos para que puedan gozar del derecho de exclusividad que nos otorga el sistema de patentes y la propiedad intelectual, que vamos a poder proteger productos o procedimientos, pero tener en cuenta siempre aquellas materias que no es posible proteger por patente. Por otro lado, vamos a tener el secreto empresarial como una forma
de proteger aquella información no divulgada que puedo obtener yo como empresa o una persona titular que tenga un valor comercial en el mercado y que haya tomado las medidas razonables para poder mantenerla de manera secreta y rescatar en realidad contigo las diferencias que debemos tener en cuenta en estas dos modalidades de proteger nuestros desarrollos. La primera, efectivamente, como tú nos dices, la temporalidad. La patente tiene un plazo de 20 años, que como bien dices, tal vez para una tecnología que cambia muy rápido por el tiempo que dura un procedimiento de patente, pues nuestra vía pueda ser el secreto. Por otro lado, en tanto el secreto cumpla con las condiciones de ser una información divulgada, pues la temporalidad va a ser indefinida. Sin embargo, como contraparte de este vencimiento versus una protección relativamente indefinida hasta que no se devele el secreto, tengo el tema, como bien dices tú, de la robustez jurídica o la fuerza que va a tener la protección. La patente, al ser un derecho registral, un derecho concedido, tiene el mecanismo de las denuncias o acciones por infracción a los derechos de patente o por violación de patente, que en el caso del Perú no se lleva en el Poder Judicial, sino también lo ve el INDECOPI en sede administrativa. Sin embargo, en el caso del secreto empresarial, si bien goza de la protección también administrativa de las normas de la competencia desleal, puede ser, como bien nos has comentado, que a través de ingeniería inversa, alguien pueda conocer en qué consiste el secreto e inclusive puede llegar a presentar una patente. O por medios lícitos llegar a esta misma solución que está protegida por el secreto y proteja una patente y tenga un derecho de cierta manera un poco más fuerte. Y finalmente un tema que también nos diferencia ambas figuras son los costos, porque en el caso de la patente tengo que asumir los costos para el registro, para mantener vigente también mi patente. Si deseara contratar los servicios legales, pues los costos que derivan de un abogado. Y en el caso del secreto empresarial, si bien no tiene o hay un costo cero por el tema de registro, porque no existe un registro de secretos, solamente podría comentarte que está involucrado el costo necesario para mantener esa medida razonable que me garantice la no divulgación de mi secreto. En ambos casos, y como nos ha explicado brillantemente Valentina, pues debemos tener en cuenta ambas figuras, tal vez complementarias en algún momento para las pequeñas empresas que de repente no tienen o desean buscar el financiamiento para proteger en el Perú o para salir a través del sistema PCT, del Tratado de Cooperación en materia de patentes, y el secreto les puede servir para luego ingresar su desarrollo al sistema de patentes, o si tal vez de repente su desarrollo y lo que le da esa ventaja competitiva en el mercado es un desarrollo que no es posible protegerlo por el sistema de patentes porque está en exclusión, como puede ser la forma en la que yo voy a desarrollar mi operación comercial, pues netamente me va a quedar exclusivamente la protección del secreto empresarial. Sí, como nos queda bien de esta sesión, pues debemos tomar en cuenta siempre ambas opciones y sopesar en nuestro momento, en el momento en el que nos encontramos, en el tipo de desarrollo y de cara al futuro con la explotación que le vamos a querer dar al desarrollo, cuál de las dos modalidades nos va a ser más ventajosa. Ahora, tengo aquí una pregunta de Narvi Hanco que nos dice que cuál sería el límite entre las habilidades propias del trabajador y el secreto empresarial. Me pone un ejemplo que si el trabajador maneja secretos empresariales y se cambia de trabajo, el desempeño de sus labores en este nuevo centro laboral, entiendo yo, ¿va a calificar como un secreto empresarial? Me parece que, bueno, la ley argentina, por ejemplo, prevé un tiempo, la cual mucha de la información del empleado tiene un tiempo, creo que es un año, después de que uno cambia de trabajo, en el cual no sé si es lo mismo en la legislación peruana. En Argentina, durante un año ese trabajador estaría como inhibido. Pero una cosa es el secreto empresarial y otra cosa son las habilidades del trabajador. Ojo con eso. Exacto. Porque ahí me parece que por ahí en Narvi está mezclando dos. El secreto es siempre secreto y cuando lo divulgue va a estar quebrando un secreto comercial. Las habilidades del trabajador son otro tipo. No sé, Liliana, si tú quieres agregar algo más.
Es que sí, porque podemos tener, digamos, las habilidades del trabajador ser superiores, digamos, al promedio del resto de trabajadores, pero si no tiene acceso a esa información no divulgada, sus Ujú, habilidades no tendrán una aplicación práctica. En tanto se ujú. encuentra en un centro laboral, pues va a tener que mantener esta información confidencial, guardar el deber de lealtad que le debe a su empleador y cumplir con las disposiciones establecidas una vez culminada la relación laboral, de manera tal que inclusive terminada la relación laboral, pues no pueda verse tal vez inmerso en alguna acción por una competencia desleal en el mercado, ¿no? Pero a mí también lo que me hizo pensar el mensaje de Narvi es que en algunos casos, cuando en las grandes empresas, por ejemplo, los que fundaron una empresa exitosa deciden venderla, muchísimas veces cuando la venden les ponen restricciones de volver al mercado con empresas de ese mismo tipo por una cantidad X de años. Por ejemplo, acá en los años 90 hubo mucha venta de empresas argentinas a empresas multinacionales y era muy común, digo por lo de las habilidades, de que les dijeran a los gerentes, fundadores y creadores, por ejemplo, de empresas de medios, de que por 5 años no podían ellos ni trabajar ni generar empresas de medios competidoras de las que estaban vendiendo. O sea, no podían utilizar su know-how para hacer otra empresa de medios que compita con la que estaban vendiendo. Sí, las cláusulas de no competencia, ¿no? Exacto, cláusulas de no Eh, competencia por un determinado tiempo, cuando las habilidades efectivamente son muy notorias. Así es. Ahora tengo otra pregunta de la señorita Namuchi, que nos dice, si una empresa llega a patentar un secreto empresarial de otra, esta última queda sin la posibilidad de poder beneficiarse, entiendo que el titular del secreto. De esta forma, ¿cómo podría esta empresa perjudicada, la que digamos fue la titular o poseedora del secreto, probar que el secreto empresarial fue inicialmente de ella y si hay alguna vía legal? Yo creo que No. aquí, y te lo va a responder Valentina, tiene mucho que ver el concepto que nos ha repetido ella de robustez jurídica, ¿no? Sí, absolutamente, porque realmente ese es el talón de Aquiles del secreto industrial y comercial, que si se divulga, lo perdiste. Si se divulga y alguien lo usa, efectivamente, sí, Giulianini de Pilar Namuche dio en la tecla, esa es la debilidad más grande que tiene efectivamente el sistema de los secretos industriales o comerciales o el know-how, efectivamente. Claro, y aún complementando un poco, porque aún cuando pudieras probar que tu secreto empresarial fue anterior a la presentación de la solicitud de patente, digamos, porque tal vez hiciste un depósito en una notaría y tienes la fecha en que se depositó el secreto, al ser materia no divulgada, no forma parte del estado de la técnica, concepto que nos explicó Valentina, Mm, por lo tanto, no podría oponerse a esta solicitud de patente. ujú. Ahora, en nuestro caso, hay tal vez una disposición que podría aplicar en estos casos, y es que establece que cuando dos personas desarrollan una misma invención, cada una Independientemente. independientemente por sus Eh, medios lícitos, y uno la patenta, aquel que no mm, la patentó puede mantener la posibilidad de seguir utilizando ese desarrollo. Sin embargo, no va a ser titular y no tendrá un derecho de exclusividad porque el derecho ya lo tiene el primero que patentó, ¿no? Esa podría ser una forma para que pueda seguir desarrollando su actividad, sin embargo, no va a tener ningún derecho de exclusividad y si se divulgó el secreto, pues perdió la protección que podía darle el secreto empresarial. mm. Esa es una disposición en la norma peruana, Liliana, la que acabas de comentar, la creación Sí, independiente. en la decisión 486 de la comunidad Ah, andina. no, andina. Sí, sí. Yo no sé si tenemos alguna otra pregunta más o quisieras algo más que agregar, Valentina, ya para poder cerrar nuestra sesión de hoy. No, ha sido maravilloso realmente. No tengo más que agradecerles a José y a ti, realmente esta maravillosa reunión y este maravilloso conversatorio. Como siempre, he aprendido un montón. Sí, Lo que
escuchándolas. Lo que sí no es un secreto es lo contento que estamos todos dando con Valentina, con Liliana, con esta conversación, ¿no? Que al final de cuentas permite brindar de herramientas interesantes, importantes en las preguntas. Lo estamos viendo en el interés que no solamente que se genera ahora, sino que esta conferencia internacional queda también en la página, va a estar próximamente en la página www.escuela-medio indecopi.edu.pe para que los participantes, los ciudadanos puedan visualizarlo, ¿no? Y puedan dotarse de ese tipo de herramientas para su vida cotidiana, para los diferentes emprendimientos que por allí puedan surgir. En realidad, muchísimas gracias, Valentina, y no solamente gracias por esta sesión, sino gracias por esta serie de participaciones que nos ha venido acompañando al Indecopi, ¿no? En este esfuerzo de la OMPI, junto con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, junto a las diversas áreas de propiedad intelectual del Indecopi, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, donde pertenece Liliana, la Dirección de Derechos de Autor, que también ha sido parte de este ciclo, la Dirección de Signos Distintivos, por supuesto la Escuela Nacional del Indecopi y todo el Indecopi. Muchísimas gracias, Valentina, por poder contigo y con Liliana cerrar con broche de oro este ciclo de conferencias de este año 2020 internacionales, porque tenemos otras actividades, por cierto, en estos días, a las cuales invitamos a nuestros amigos a que puedan seguir inscribiéndose en la página web de la escuela, o también que en este momento están en la página, en las redes sociales como Facebook Live de Indecopi, donde pueden inscribirse para que puedan participar en estas próximas actividades académicas. Finalmente, reitero el agradecimiento a Valentina, a Liliana por su excelente moderación, por esa conversación tan amena, tan dinámica que ha permitido poder enterarnos de una conversación bastante fluida y bastante académica. Muchísimas gracias, doctoras, y esperamos seguro que muy pronto tenerlas en otra actividad académica del Indecopi. Sin más, me despido de todos ustedes, amigos que nos están siguiendo a través del Zoom, y que estén atentos a las diferentes actividades académicas, como ya les hemos dicho, y los esperamos muy pronto. Hasta luego, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Mil gracias, Valentina. Hemos aprendido mucho en la sesión de hoy. No, gracias a Un ustedes. Ha placer. sido un Cuídate. enorme placer. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, gracias.